Buenas chavales, les habla su colega Cires Bloderman, alias Señor Misterio, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de las gemas más afectadas, segunda parte de lo que vendría siendo las series de Steven Universe, así que espero disfruten el video. No olviden suscribirse a mi canal principal, que es Cires Bloderman, y una vez dicho esto, pues pasemos con el video. Una de las gemas más afectadas por la Ruler 34 vendría siendo Jaspe. Sorprendentemente, cuando uno ve las características de Jaspe, pues no imagina que esta gema pues se vea muy afectada por la Ruler 34, pero en efecto sí es bastante afectada, y sobre todo pues es de las gemas más afectadas por la Ruler 34 en cuanto a lo que vendría siendo cantidad, ya que esta llega a tener más de 3500 Ruler 34, pero lo interesante de su Ruler 34 de Jaspe es que los Ruler 34 de Jaspe pues no son tan sexualizados como otros, sino que la ponen más que nada en situaciones comprometedoras con otras gemas, siendo el principal motivo por el cual esta tiene Ruler 34. Ahora, como siguiente personaje del cual también es bastante afectado por la Ruler 34, tendríamos a la señora Mahishwara, la madre de Connie, la cual también es muy afectada por la Ruler 34 y vendría siendo el segundo personaje más afectado. Como tal, la señora Maheshwara es pintada como una MILF bastante suculenta, motivo por el cual pues es bastante profanada por la Ruler 34, siendo de los personajes también más señalados por la Ruler 34, teniendo más de 2500 arts en su haber, siendo bastante señalada y sobre todo siendo bastante mostrada por la Ruler 34. Un personaje que es muy señalado y que también tiene muchísima popularidad dentro del fandom, al ser uno de los personajes más señalados por la Ruler 34 de lo que vendría a ser Steven Universe. Ahora, como tercer personaje tendríamos a nuestra querida Ruby. Ruby básicamente también es otro personaje bastante señalado por la Ruler 34, teniendo más de 2600 Arts Ruler 34 y siendo uno de los personajes más mostrados y sobre todo más señalados dentro del fandom de lo que vendría a ser el Ruler 34. Un personaje bastante profanado por la Ruler 34 y que también tiene bastantes grupos de seguidores que quieren bastante a esta gema, siendo una de las gemas favoritas del fandom y siendo una de las gemas también más señaladas por el Ruler 34, teniendo una gran cantidad de Ruler 34, siendo bastante señalada y sobre todo siendo objeto de lo que vendría a ser el art bastante sobreerotizado de algunos personajes, siendo un personaje bastante señalado y sobre todo bastante molestado por la Ruler 34, un personaje que no pasa exento no por el hecho de ser una fusión. Y bueno gente, con el siguiente personaje que tendríamos sería la contraparte de Ruby, y esta vez vendría siendo Zafiro, la gema intelectual y sobre todo bastante tranquila, pues también tendría una gran base de Ruler 34, siendo profanada por este de manera constante. Una gema bastante interesante, bastante linda, bastante kawaii, pero que al final pues también es muy señalada por la Ruler 34. Un personaje bastante interesante y sobre todo bastante señalado por la Ruler 34, teniendo más de 2600 arts, que no deja a nada la imaginación los trajes tan diminutos con lo que la colocan, siendo un personaje pues bastante profanado por la Ruler 34 y bastante señalado por el hecho de ser la contraparte de Ruby. Y es que pese a su tranquila forma de ser y su calmada naturaleza, pues no deja de ser profanada por la Ruler 34. Un personaje bastante interesante, bastante artístico, pero también bastante señalado por la Ruler 34, a tal punto de tener una gran base. Como siguiente personaje tendríamos a las Rubís, que vendrían siendo otro personaje bastante señalado por la Ruler 34 y que vendrían a ser bastante profanadas. Las Rubís como tal tienen cada una su propio Ruler 34 y su propio fandom base de Ruler 34, llegando a tener una gran popularidad en cuanto a Ruler 34 y a ser personajes bastante señalados por esta regla tan curiosa, siendo más que nada señaladas y sobre todo hipersexualizadas, al igual que nuestra pequeña Ruby y Zafiro, motivo por el cual estos personajes cuentan con una gran base de fandom que apoya sus Ruler 34, siendo el principal motivo por el cual estas son señaladas más que nada por el hecho de ser tan tiernas y adorables, siendo bastante señaladas por la Ruler 34 y otros objetivos
que las colocarían en este punto, siendo de los personajes más sexualizados y sobre todo más señalados por la Ruler 34. Como siguiente personaje tendríamos a Aquamarina, otro personaje bastante señalado que fue más popularizado o más viralizado en lo que vendría siendo la temporada 2 en Steven Universe Future, siendo más señalada en Steven Universe Future que en Steven Universe normal, siendo un personaje y también hipersexualizado y sobre todo bastante señalado por lo que vendría a ser esta curiosa regla. Un personaje bastante señalado y sobre todo que muestra parte de sus atributos pese a tener un diseño bastante simple y que uno no imaginaría que llegaría a tener Ruler 34, pero que aún así lo tiene y que se muestra bastante interesante en lo que vendría siendo esos diminutos trajes en las cuales la colocan. Un personaje bastante popular que terminó siendo bastante viralizado por el hecho de contar con Ruler 34, un personaje que sin lugar a duda uno imaginaría que no tiene Ruler 34, pero que al final sí contaría con este. Como siguiente personaje tendríamos a la querida Amatista. Amatista, al igual que Jaspe, cuenta con un Ruler 34 muy diferente y este vendría siendo el Ruler 34 que la señala con lo que vendrían a ser otras gemas, teniendo cierta acción con otras gemas y no siendo tan señalada en utilizar ropa atractiva o bastante llamativa, siendo más que nada señalada por lo que vendría a ser otras gemas y su forma tan peculiar de ser, motivo por el cual esta también sería bastante señalada. Pero sin lugar a duda esta gema no cuenta con tantos Ruler 34 como otras gemas como Perla, Garnet, entre otras, por el hecho de que tienen más popularidad estas gemas por su forma física que por la forma física de Amatista. Y es que por su forma física esta gema solo cuenta con un total de 2600 arts, siendo una de las gemas no tan populares pero sí bastante afectadas por la Ruler 34, un personaje que si bien uno no imaginaría que es afectado por la Ruler 34, pues sí lo terminaría siendo, motivo por el cual pues esta contaría con un gran número de arts y por tal motivo pues esta sería señalada por la Ruler 34. Luego como siguiente gema tendríamos a Diamante Rosa, otra gema bastante señalada por el Ruler 34 y más que nada anteriormente no era tan señalada por el respeto que se tenía al personaje de Rose Quarzo, pero después de ser expuesta tal y como vemos en Steven Universe Future, pues desgraciadamente fue muy profanada por la Ruler 34, a tal punto de tener más de 3000 arts, siendo una de las gemas más populares dentro del universo de Steven Universe. Una gema bastante popular que logró tener un gran número de Ruler 34, viralizándola como una de las gemas más profanadas y más afectadas por la Ruler 34, siendo considerada de las más suculentas en cuanto a diseño y forma de ser, un personaje bastante interesante y sobre todo bastante llamativo. Luego como siguiente gema tendríamos su versión o contraparte que vendría siendo Rose Quarzo. Rose Quarzo es una gema también bastante afectada por la Ruler 34 y su contraparte no sería menos, motivo por el cual esta gema tiene bastante Ruler 34 y es bastante señalada por lo que vendría siendo su diseño, motivo por el cual esta es bastante señalada y también es bastante profanada por lo que vendría siendo el Ruler 34, siendo una gema pues bastante profanada y bastante señalizada por lo que vendría a ser este curioso art. Sin embargo, es uno de los personajes que contarían con menos Ruler 34, llegando a tener más de 1500 fanart, siendo de las pocas gemas en ser profanadas. Y bueno, como siguiente gema tendríamos a Perla Amarilla. Perla Amarilla es una de las gemas también más profanadas que se convirtió en una popularidad bastante grande por el hecho de cómo la mostraron en lo que vendría a ser la temporada temprana de Steven Universe. Una gema bastante profanada, pero también bastante suculenta, muy señalizada por lo que vendría siendo el Ruler 34, a tal punto que logró tener una gran base de fandom. Cabe mencionar que cuando esta fue mostrada logró generar un fandom bastante grande, volviéndose bastante popular y sobre todo adquiriendo una gran base. Lo mismo que pasa con Perla Azul, que sería el próximo personaje en ser afectado por la Ruler 34. Como siguiente personaje tendríamos a Perla Azul, una gema también bastante afectada por la Ruler 34, pero que al final de cuentas pues también sería bastante mostrada y señalizada por esta curiosa regla. Una gema bastante interesante, bastante tímida, pero bastante alusiva a lo que sería el Ruler 34, siendo bastante querida por el fandom y siendo bastante profanada por la Ruler 34.
Una gema que si bien se mostró tímida también alcanzó grandes niveles de popularidad al ser mostrada a tal punto que se volvió una de las gemas bastante populares de todo el universo de Steven Universe. Y bueno gente, esta sería la segunda parte de gemas más viralizadas y sobre todo más afectadas por la Ruler 34. En conclusión, ¿qué les puedo decir? Si el Ruler 34 es una forma de arte, no lo considero como tal algo ofensivo, pero sin lugar a duda en series para niños pues sí es algo un tanto bochornoso o quizás un tanto vergonzoso, siendo más que nada el principal motivo por el cual adquirí. Entonces chavales, como punto extra pues quisiera mencionar la razón por la cual el Ruler 34 pues afectó demasiado a Steven Universe. Si bien Steven Universe es una serie más que nada infantil, el Ruler 34 pues afecta discriminadamente a todos los que lo componen, así que siento yo que el hecho de que Steven Universe fuera afectado por el Ruler 34 no es algo tan extraño. Más que nada por el hecho de que sus protagonistas principalmente son personajes femeninos y por tal motivo pues el Ruler 34 sí le llegó a pegar duro a Steven Universe, más que nada por el hecho de que sus personajes pues son femeninos y sobre todo el personaje de Garnet pues tiene un diseño bastante sugerente, lo cual despertó el art de muchos de elaborar lo que vendría siendo el Ruler 34. Entonces por tal motivo es que el Ruler 34 de Steven Universe pegó demasiado. Otra cosa también bastante importante vendría siendo el cómo este Ruler 34 se desarrolló. Básicamente se desarrolló a una época muy temprana, pero el Ruler 34 no es algo tan mal visto. O sea, el Ruler 34 ha existido prácticamente desde que existe la animación o desde que existe lo que vendría siendo el concepto de libre pensamiento. Ya ejemplos de Ruler 34 muchos se han dado con la erotización de algunos personajes o inclusive con las sátiras de algunas situaciones, motivo por el cual pues el Ruler 34 ya existiría desde mucho antes y sobre todo sería pieza natural de lo que vendría a ser la naturaleza humana. O sea, básicamente sería algo pues técnicamente normal dentro de la sociedad. O sea, siempre va a haber alguien que quiera satirizar o mostrar un poco más de un personaje porque lo encuentra atractivo y quiere mostrarlo, siendo esta la principal razón de la creación de la Ruler 34. Lo que la Ruler 34 hizo simplemente fue extenderse más con el internet, pero fuera de ello realmente no es algo que afecte demasiado a los personajes ni mucho menos les haga daño. Más que nada el Ruler 34 podríamos decirlo es como una especie de halago hacia los personajes por el hecho de que es el fandom que se interesa por cierto personaje y aunque lo muestren de determinada forma sí cuesta trabajo y sobre todo se lleva bastante tiempo el elaborar un Ruler 34 pues perfecto, porque realmente toma bastante tiempo y sobre todo diseño en cuanto a lo que vendría a ser el personaje, la forma en cómo se diseña, cómo se vería en bikini. O sea, realmente hay que tomar muchas cuestiones para describir lo que vendría a ser cómo elaborar el Ruler 34. Entonces pues sí sería algo un tanto complejo, sí sería algo bastante, no difícil, pero sí bastante complicado en elaborarse, motivo por el cual pues el Ruler 34 sí se considera un estilo de arte. Básicamente sí se considera un tipo de arte por considerarse artístico el punto de vista del creador de dicha imagen y sobre todo pues la forma tan ilustrativa de cómo diseña al personaje. Steven Universe, no les voy a mentir, fue una serie que en su tiempo tuvo bastante fandom. O sea, el fandom de Steven Universe fue bastante grande y pues yo fui orgullosamente miembro del fandom de Steven Universe. Fue un fandom bastante grande, bastante extenso y tenía buenas cosas. Entre ellos tenía pues un fandom bastante unido, bastantes arts, cómics, entre muchas otras cosas. No tantos cómics como los que tiene Hello a Vos, pero sí tenía cómics bastante interesantes. Entonces por tal motivo pues se podría decir que la comunidad de Steven Universe era una comunidad bastante extensa, que tenía favoritismo por ciertas gemas y también por algunas otras, siendo esta onda pues bastante interesante y sobre todo bastante llevadera, haciendo bastante llevadera lo que vendría siendo no esta moda, porque como tal yo no considero lo que ocurrió con Steven Universe como una moda pasajera, sino como una
tendencia que se dio, que inclusive hizo que muchos youtubers crecieran bastante. Entre ellos me incluyo yo, porque hablaba demasiado de Steven Universe y el fandom pues estaba bastante contento con lo que vendrían siendo las teorías, con lo que vendría siendo la información. Entonces pues realmente aquí es donde había bastante interés, más que nada por el hecho de cómo se mostraban las cosas, que eran bastante interesantes, bastante llamativas, llamaban la atención y sobre todo pues el fandom era bastante unido. Eso sí es algo que quiero recalcar, el fandom siempre fue bastante unido y siempre fue bastante derecho en el tema de que se comentaban teorías y se repartía el crédito correspondiente a los que inventaban las teorías primero. Entonces pues no es nada extraño imaginar que Steven Universe, al ser una serie tan destacada, pues tuviera un Ruler 34 tan extenso o tan grandioso, por el hecho de que los personajes pues encajaban perfectamente con la descripción. Básicamente el fandom los sobresexualizaba porque al parecer el fandom consideraba que los personajes no mostraban nada. O sea, los personajes eran simples en su diseño, pero como siempre los shipeos, el Ruler 34, todo ese tipo de cosas siempre van a existir en lo que vendría siendo la animación. Así que como tal, pues yo creo que siempre van a existir y siempre va a ser algo que se va a mostrar, o que va a ser inevitable que tarde o temprano algún fan lo desarrolle. Siendo de esto pues algo prácticamente regular o prácticamente normal que se desarrolle o se elabore algo similar, siendo algo pues bastante común, porque es algo en sí que es común en lo que vendría siendo otros fandoms, elaborar el Art 34 y sobre todo mostrar a los personajes de diferente manera, siendo esto algo bastante normal o alusivo para ellos. Pero no es nada extraño, inclusive como les mencioné, podría Steven Universe considerarlo como un halago por lo que mostraron respecto a los personajes, así que no lo considero como algo malo, ni mucho menos algo tan ofensivo como muchos otros lo consideraban. Sí es algo incómodo para algunos por el hecho de que pues está buscando, por ejemplo, el nombre de Garnet en el buscador y termina encontrando fotos picantes de Garnet. O sea, eso sí, quizás para algunos padres sí fue algo molesto, pero como tal, pues solo es un tipo de arte, nada más, es un tipo de expresión, es un tipo de forma de llamar la atención, o sea que no es algo tan malo, o por lo menos solo es mal visto por un pequeño sector del fandom, pero por otra parte el otro sector pues lo acepta e inclusive lo respeta por el simple hecho de que es algo relacionado a un personaje por el cual le tienen cierto cariño o cierto favoritismo, motivo por el cual para ellos no resulta extraño o ofensivo que dicho personaje tenga un art. Esto más que nada porque los personajes se sienten bastante fluidos, y de hecho los personajes más afectados, ya hice un top anterior en este canal hablando acerca de los personajes más afectados, pero otro de los personajes más afectados pues sería obviamente nuestra querida Garnet. Uno de los personajes más afectados, otra también sería Peridot, y Peridot pues también es bastante afectada. De hecho Peridot tiene su propia cinta Ruler 34 llamada La Audición de Peridot, no la vayan a buscar. Pero sí tiene su propia, ¿cómo se llama? Su propio video Ruler 34, o sea, tiene su propio video, como quien dice, no por. Y eso es algo bastante extraño en ver, que logren sacar una animación de tan buena calidad, con una voz tan parecida a la de Peridot, a la del doblaje americano. O sea, realmente se esmeraron en hacer esa producción. No digo que sea algo correcto, pero pues como lo mencioné, simplemente es art, o sea, es un tipo de entretenimiento quizás para adultos, pero que es bastante llamativo y sobre todo bastante, que deja contento bastante al fandom, o sea que realmente los deja bastante satisfechos en cierta forma. Otro de los personajes también más afectados era Perla, y de hecho con Perla el shipeo era con Greg. O sea que Greg la dejaba embarazada y esta tenía su hijo, y que Steven tenía un hermano, y pues todo un despapalle, pero aún así era algo divertido de cierta manera el mostrar este tipo de cosas. Era algo bastante extraño, bastante exótico, pero bastante llamativo. O sea, quizás no está tan mal visto como en el caso de Helluva Boss y Hazbin Hotel, que no está tan mal visto, y por sobre todo no se muestra como algo tan ofensivo.
Más que nada porque Hello Boss pues era una serie para adultos. Pero en esta ocasión pues sí se mostraría como algo diferente, como algo extraño, quizás algo incómodo, como lo mencioné para muchos, por el hecho de cómo se muestran los personajes. Pero en fin, pues simplemente se trata de un tipo de arte. No hay que malinterpretarlo hasta cierto punto. Pues simplemente es una forma de expresión. O sea, y si a la gente le gusta, pues está bien. Si no, pues también está bien. O sea, ahí, como lo he dicho, cada cabeza es un mundo y todos tenemos gustos diferentes, formas diferentes de pensar. Yo no lo veo como algo malo, como algo tan ofensivo. No apto para niños, eso sí, lo veo como algo no apto para niños, porque pues obviamente son Rule 34. Es contenido más que nada para adultos. Así que como algo para niños no lo vería. Quizás sí lo vería inclusive como algo incómodo para los pequeñines, pero no algo dañino, o sea, no algo nocivo. Es algo más que nada porque los personajes en muchos Rule 34 pues simplemente salen en bikini. Entonces no es algo que digas, ay no, qué ofensivo, qué dañino, qué destructivo, no. Simplemente lo tomo como lo que es, un simple art, un simple trabajo de arte, una forma de expresión de alguien. Y más que nada simplemente lo tomaría como eso, como un simple estilo de arte y como una simple forma, pues quizás de llamar la atención o por lo menos de glorificar a un personaje favorito. Más que nada de esa manera yo lo vería. No lo vería como algo ofensivo, como algo irritante, como algo molesto. Simplemente lo vería como lo que es, una forma de expresión, una forma de llamar la atención, una forma de mostrar a un personaje de una manera diferente. Una forma así básicamente. Simplemente lo vería como algo no regular, pero sí como algo común. O sea, algo que dices, no, pues esto se muestra en internet, pues sí es algo que va a aparecer normalmente. O sea, algo más o menos así. Pero fuera de eso no lo veo como algo mega dañino, como algo mega nocivo. Simplemente lo veo como lo que es un estilo de arte y punto. O sea, simplemente lo veo como es. Como es, simplemente como un estilo de arte y ya. Pero fuera de eso no lo veo como algo molesto. Y bueno, gente, espero hayan disfrutado el video. Ya saben que aquí también subimos videos todos los días. Les habló su colega el señor Misterio, deseándoles un gran